Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log in Dair de la pareja de Payu y Rain. El final, cómo termina, el epílogo. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en un video anterior les conté el final de la novela, la cuarta vez de Payu y Rain, en donde ahí los chicos se confiesan su amor. En este epílogo, Payu le confiesa algo a Rain, algo muy importante. Ahora Payu y Rain estaban en el sofá, ambos abrazados. Esa noche estaba lloviendo mucho. Rain dice, ¿va a llover toda la noche? Payu le dice sí. Rain le confiesa que en el pasado no le gustaba la temporada de lluvias, aunque su nombre signifique lluvia. Pero dice Rain que ahora es diferente. Rain le cuenta que antes la escuela de Rain estaba muy lejos de casa, así que tenía que levantarse a las 5 de la mañana y cuando llovía era muy difícil llegar y el maestro lo regañaba. Pero ahora ha cambiado de opinión. Payu le pregunta ¿por qué? Rain le dice, cuando llueve la lluvia siempre se encuentra con la tormenta. Es gracioso, pero ahora que lo pienso, hubo un hombre que apareció con el sonido del viento. Payu dice, a mí tampoco me gusta porque cuando llueve no puedo andar con la motocicleta bajo la lluvia, pero he cambiado de opinión. No repitas lo que dije, dice Rain. Rain se apresuró a interceptar porque sabía que el mayor tramaba algo, pero él lo dijo primero. Payu pregunta, ¿quién diría que la lluvia haría que alguien me abriera un paraguas para cambiar una llanta? De repente la boca de la persona que estaba bromeando se detuvo. Sus ojos se abrieron emocionados y su pequeña figura se dio la vuelta para agarrar con sus manos el brazo de la otra persona y empezó a sacudirlo. Payu, ¿me recuerdas? ¿Quién dijo que no lo hacía? Dijo Payu. Payu se apoyó en el respaldo del sofá, pero puso su mano en el cabello de Rain. Ese día que llegaste tarde, Pi le preguntó a Rey quién era. Argumentó Rey sin darse por vencido, recordando en su corazón cómo escuchó el sonido al romperse. Bueno, realmente no sabía el nombre de Rey, pero deberías haberme dicho que me recordabas. Pensé que era el único que lo hacía. ¿Y si decía que te recordaba, acaso nuestra historia hubiera cambiado en algo? Preguntó Payu, haciendo que la persona emocionada deje de agitar su brazo, pensando en lo que dijo. Y descubrió que aunque hubiera dicho que lo recordaba, también hubiera ido al taller, también hubiera querido ganarle de todos modos. Entonces yo no veo la diferencia. Al final Rey pudo convertirse en mi amor. Rey quería argumentar, pero dejó de pensar en eso y luego apoyó la cabeza en su hombro, como antes. Rey dice, no puedo discutir contigo, pero cuando Payu vio por segunda vez a Rain y dijo que estaba coqueteando, fuiste muy malo. Payu contesta, se llama búsqueda de atención. Esto dijo Payu con el ceño fruncido, de forma en que Rey golpea la pierna 2 veces, con ansiedad. Rey no arruinó el auto a propósito, realmente se malogró. Fue una coincidencia que no funcione el día que estuviste allí. Eres bueno con los autos, así que debes saber que verdaderamente estaba mal logrado. Al recordar el episodio de hace medio año, no pudo evitar enojarse con el gran hombre. Lo sé, dijo Payu, pero en ese momento dijiste que Rey lo hizo. Tienes que saber que Rey no lo malogró, contestó Payu. Espera un minuto, ¿por qué lo sigues repitiendo tantas veces? Rey se giró para mirar el rostro del hombre astuto y descubrió que Payu estaba sonriendo hasta que comenzó a agitar su mente. Entonces se dio cuenta de algo. Oye, no me digas. Payu dice, lo hice yo mismo. Rey al escuchar esto abrió la boca mirando la cara de la otra persona con incredulidad hasta que Payu finalmente confesó. Payu dice, bueno, yo no podía olvidar al niño lindo que no puede cambiar las llantas por sí solo, así que seguí pensando que eras lindo, especialmente cuando te vi bajar para abrir el paraguas. En ese momento ya estaba fascinado, pero cuando dijiste de que yo era guapo, mis glándulas bailaron hasta el delirio fingiendo que era un baile palpitante. ¿Recuerdas ese día que llegué demasiado tarde, verdad? Cuando llegué vi un auto familiar.
Al verlo de cerca vi que era exactamente él mismo. Sabía que definitivamente estarías en la tienda, así que tente un poco mi suerte. Rey miró su rostro y supo que la historia no había terminado. Payu continúa. Entonces puse un destornillador bajo el auto, apunté y golpeé. Si mi suerte estuviera de acuerdo con el plan, te quedarías atrapado en la tienda cuando quisieras conducir. Rey estaba congelado al saber todo esto. Payu dice, la parte donde dije que el radiador tenía una fuga era mentira, aunque lo del motor sí era verdad. En realidad, un pequeño golpe y hubiera encendido, pero lo haría como un ritual para asegurar que estaba malogrado y así Rey estuviera atrapado conmigo. ¿Qué clase de persona confiesa algo tan desvergonzado? Payu. Y si Rey arrancaba el auto y se quedaba en medio de la carretera, ¿qué haría? Rey preguntó un poco desesperado, sin creer que la otra persona jugaría de esta forma. Entonces Payu abrazó al niño obstinado, que se retorcía sin estar de acuerdo en lo absoluto. Payu dice, si no salía bien y perdía su oportunidad, tenía la intención de conducir detrás para asegurarme que llegaras a casa. No soy tan malo para dejar que Rey maneje y se quede en medio de la carretera. Pero gracias a la lluvia, Rey no se atrevió a llamar a cualquier taller. Entonces todo entró como una cerradura de acuerdo al plan. Payu sonrió y no pudo evitar presionar un beso en la mejilla hinchada. ¿Por qué hiciste una cara tan linda como esta? Realmente no pude evitarlo. Rey dice, ¿y si el auto de Rey no se hubiera apagado, qué harías? Rey preguntó con curiosidad. La pregunta hace sonreír ampliamente a la persona. Payu dice, cuando descubrí de que eras un non, pensé que sería fácil encontrar trampas y supuse que sería más fácil cuando Rey me miró en la tienda. Esto dijo con confianza. ¿Quién te estaba mirando?, preguntó Rey. Payu dijo, no me mirabas, solo mirabas a tu compañera, con los ojos nublados, cuando frotaba sus pechos contra mí. ¿Cómo lo sabe? Rey podía jurar que no pensaba en Payu, solamente lo admiraba, así que no estaba disgustado con su compañera, que quería seducirlo. ¿O sí? Cuando miró la cara de Payu, Rey no estaba seguro. ¿Es posible?, preguntó Rey. Payu dijo, ¿qué es posible? Rey dice, no. Rey empezó a negar con la cabeza, temblando, porque acaba de darse cuenta que podría haberse sentido atraído por Payu desde la primera vez que lo conoció. Pero no puede decírselo, de lo contrario el narcisista moriría halagado. Payu dice, ¿es posible que te guste desde la primera vez? ¡Ey, no leas mi mente!, dice Rey. El rostro de Rey se iluminó y miró a Payu con ojos grandes, mirando que la figura alta levantó un poco las cejas, acariciando suavemente su cabello. Payu dice, ¿qué? ¿No puedes creer que me gustó Rey desde la primera vez que lo vi? Sorprendentemente, Payu no podía leer su mente, pero Rey sonreía cada vez más, al darse cuenta que sus corazones estaban en la misma página. Mientras que a Payu le gustó desde la primera vez, él también se había sentido atraído por ese hombre desde el principio. «Puedo creerlo», contestó Rey. Rey dice, entonces no podías coquetear bien con Rey, ¿verdad? Cada vez que te acercabas era tan frustrante. La segunda vez peleamos. ¿Todavía no lo sabes?, dijo Payu. Rey se quedó confundido. Payu contestó, soy ese tipo de persona, pero no te molesté porque quería llamar tu atención. Me gusta la expresión de tu rostro cuando te intimido. Rey gritó, psicópata. Payu le dijo, no lo discuto. Entonces Rey sabe por qué te molestaba. Rey dice, porque te gustaba. Payu contestó, sí, porque me gustaba Rey. Entonces coqueteaba haciéndote llorar. Rey quería volverlo a llamarlo psicópata, pero no lo podía maldecir. Al contrario, dejó caer su cabeza sobre el hombro de la otra persona, de buen humor. De todos modos, no importa. Rey ama a este psicópata. Payu, si conoces a alguien que sea más molesto que Rey, no debes hacerle una broma. ¿Recuerdas lo que Rey le hizo a Tok? El pequeño señaló como diciendo que si Payu lo hace,
le sería imposible que volviera a usarlo. La linda expresión hace que el mayor lo agarre y lo siente en su regazo. Payu dice: ya le dije a Rain que nunca estará decepcionado conmigo, así que solamente voy a molestar a Rain. El oyente sabe que está cansado que se burlen de él, pero cuando se trata de Payu, no importa lo cansado que esté, no se va a defender. Rey abraza la figura alta, un abrazo que hizo temblar su corazón hasta cruzar la línea del género. A Rey no le importa si Payu es un hombre, porque este hombre es el que ama. Me encanta la tormenta, murmuró Rey. ¿Qué tormenta?, preguntó el nombre del dueño con ese significado. Entonces Rey se movió, presionando suavemente un beso en la boca de Payu. Rey ama a la tormenta. Payu responde suavemente: me enamoré de la pequeña lluvia. Entre el sonido de la furiosa tormenta que rugía afuera, en la sala de estar solamente había risas de felicidad en medio de la dulce atmósfera de amor, invadiendo a esas dos personas que estaban abrazados y no tenían intención de soltarse. Rey miró por la ventana y luego volteó a mirar al hombre que lo abraza, enseñándole muchas cosas, especialmente a su corazón. Rey sonrió tanto como pudo. Se perdió contra esta tormenta. La tormenta de amor se derramó hasta que su corazón se llenó de felicidad. Rey ahora ama la tormenta con todo su corazón. Ahora sí, terminamos. Es así como finaliza el epílogo del libro de Payu y Rain. Déjenme comentar ustedes qué opinan con respecto a la revelación de Payu. Le dijo su secreto con respecto al auto. Así que bueno, digan ustedes qué opinan. En videos anteriores ya les conté el final. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Y cuéntenme qué opinan con respecto a la historia de Payu y Rain. Una historia completamente hermosa. Los chicos al final se confesaron su amor nuevamente y vemos de que desde la primera vez Payu y Rain quedaron flechados. Básicamente desde la primera vez ellos se enamoraron el uno del otro. Así que bueno, déjenme sus comentarios y también les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Lock in the Air. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Hay una lista de reproducción en el cual ustedes pueden ver la historia de Payu y Rain completa y en orden, para que así no se pierdan ningún detalle con respecto a esta hermosa parejita que nos ha robado el corazón, Payu y Rain. Terminamos, bye bye, cuídense mucho.